El siguiente programa es financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno 2019 y el Consejo Regional Metropolitano. Canal 57 junto a Fundación Apanines presentan Hablemos de Inclusión. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Hablemos de Inclusión, que llega a sus hogares gracias al Fondo de Medios, Ministerio Secretaría General de Gobierno, al Consejo Regional Metropolitano de Santiago y al trabajo de Fundación San Sebastián y Fundación Apanines. Vamos a hablar de esta temática que nos reúne en este ciclo de programas, la inclusión. Y para hoy tenemos un interesante grupo de invitadas e invitados a quienes vamos a saludar de inmediato. Betty Ramírez, administradora de UNPADE. Bienvenida, Betty. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros hoy. Quiero saludar también al director del Colegio Pomaire, don Danton Pizarro. ¿Cómo está, Danton? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno. Y bueno tenerlo por aquí nuevamente. A María Elena Rojas, encargada del proyecto de integración del Liceo Politécnico. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y a Cecilia Celis, presidenta de la Red Comunal de la Discapacidad en Melipilla. ¿Cómo está, Cecilia? Muy bien, pues encantada de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar de inmediato en terreno, ¿no es cierto? Vamos a conversar hoy día y compartir un poquito respecto a lo que se vive a nivel de nuestro Melipilla, de nuestro entorno, de nuestra región, con el tema de la inclusión. Sin lugar a dudas, quienes llevan quizás mucha historia en nuestro Melipilla son nuestros amigos de UNPADE. Ellos tienen muchos años de integrar, de trabajar con las necesidades especiales. Quiero partir con eso justamente porque tenemos un video introductorio en que vamos a conocer un poquito de la historia de UNPADE en Melipilla, de lo que ellos desarrollan, sabiendo lo que están en la actualidad. Vamos a ese video, ¿les parece? Y luego vamos a conversar entonces de este trabajo de UNPADE en Melipilla. La institución el próximo año, en el 2020, va a cumplir 40 años en Melipilla. Ya 10 años que se trabajó en las casas de los papás de los jóvenes que se adhirieron a la institución, y después ya tuvimos una sede propia donde pudimos empezar con la fábrica de bolsas de basura, que es el fuerte de los jóvenes en este minuto. ¿Ya? Me gustaría destacar eso, porque es la única institución en Melipilla que tiene esta actividad de trabajo, digamos, de trabajo permanente, con los horarios, con todo tremendamente estricto, igual que si fuera una empresa, porque en el fondo es una empresa, es una fábrica de bolsas de basura donde la confección de esas bolsas está a cargo de los jóvenes. Ya no son los niños que recibimos, ya son todos adultos. Han llegado también adultos porque los recibimos después de los 18 años, ¿ya? Y eso les permite a ellos recibir un incentivo económico mensual. Así que su trabajo no es por venir a entretenerse, sino que por aprender y por ganarse ese incentivo mensual. ¿Cómo te integraste a UNPADE? En mayo del 2018 llegamos aquí con mis padres. Llegamos a Chinigua, a la casa de una tía mía, que ella nos hospedó en su casa. Esa misma muchacha fue la que me buscó este trabajo aquí. ¿Y cómo te has sentido acá desarrollando tu labor? Me he sentido bastante chévere. He conocido nuevos amigos, he hecho nuevas amistades y soy el encargado de hacer el aseo en general de aquí. Y por las tardes antes de irme me pongo a limpiar el baño.
¿Cuánto tiempo ya estás participando de las actividades distintas acá en Padre? Hace 15 años. Básicamente, ¿has notado una evolución desde que llegaste hasta el día de hoy? Sí, muy buena. ¿Sientes que has avanzado bastante en qué, por ejemplo? En el trabajo, en la máquina, en las bolsas. Antes tú no tenías una actividad remunerada, me imagino, antes de llegar a un padre. ¿O a qué te dedicabas en ese tiempo? Era un joven, quería hacer exámenes libres, pero me cansé. Y un día se me ocurrió ir a un padre en mayo y aquí estoy. En mayo de 2004 y aquí estoy. ¿Qué destacarías del ambiente que se vive acá en este lugar, en un padre? Muy buen ambiente, grata cordialidad. ¿Y ayudas a tu familia con con los ingresos económicos que tienes acá? Aquí, ¿en qué inviertes tu dinero? Por ejemplo, pago la cuenta de internet en mi casa y también pues compro el pan a mi familia. Eso. Muy bien, ahí estaba la nota de un padre en terreno y vamos a conversar un poquito más con Betty Ramírez respecto a esto que ya en la mesa internamente se hablaba, ¿no es cierto?, que le da otra perspectiva de vida. Lo que decía Dante Rolando ahí en la nota es muy interesante, el poder él ayudar, aportar con este recurso económico que genera justamente con ustedes es importantísimo, ¿no? Claro que sí, sí. Desde el minuto que se les empezó a entregar este incentivo, también se les exigió más, por supuesto. ¿Ya? Ahora ya son trabajadores, sí. No van, como decía él, no vamos a entretenernos, vamos a trabajar con un horario establecido, con todo lo que un trabajador tiene que hacer fuera. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita con Soinca hace años atrás, pero desgraciadamente Soinca después cerró y los chiquillos quedaron cesantes, eran 6. Primero fue a través de un convenio que se hizo entre la institución y Soinca, y después con un contrato directo a ellos. ¿Ellos asistían a la fábrica? Sí. ¿Ya? Además de eso teníamos en la sede nuestra un taller externo. Entonces trabajaban los que tenían la necesidad de estar vigilados para que trabajen. Los que venían acá a la empresa eran ya más independientes. Así que teníamos las dos cosas. Y que fue una experiencia bonita, pero desgraciadamente la empresa se fue. Claro. Pero volvieron algunos nuestros, de los 6 volvieron algunos de nuevo al taller, pero otros se independizaron definitivamente, están contratados en distintas empresas. Eso me imagino que es llena de orgullo saber que ellos pueden lograr justamente con esta ayuda que ustedes entregan poder independizarse, ¿no? Sí, sí. Y el hecho que decía Rolando que le compre el pan a su familia y así. Claro, sí. Hay otro que también paga internet, otro que compra el gas y así. Entonces, la mamá dice, yo a lo mejor no tengo gran necesidad de recibirle, pero es el hecho. Sí. ¿Se siente útil? ¿Cuántos son los jóvenes que actualmente participan? 14. 14. ¿De Melipilla, de la periferia? ¿De dónde? De Melipilla la mayoría y algunos de fuera. Hay un chico que es de Chorombo, otro, es el único de fuera en este minuto, los demás son todos de Melipilla. Desde su punto de vista, Betty, ¿qué es lo más difícil para ellos en el momento de tratar de ingresar al mundo laboral? Yo creo que los hábitos de trabajo y de disciplina, eso es lo más difícil de lograr con ellos, ¿ya? Porque tienen una forma más, a ver, ¿cuál sería la palabra correcta? Llevado a su idea. Más dispersa de funcionar, ¿ya? Sí. No hay horario, no hay una uno si se quiere se levanta. Una consulta, bueno, yo soy el afuerina, ¿verdad? Pero me gustaría saber, viendo tanta industria que en Melipilla, porque aquí uno entra y ve y siente que hay bastante industria. ¿Han absorbido la mano, que se entienda, la mano de obra que está ahí? Claro. Que está ahí, porque estoy hablando de trabajadores, no estoy hablando de ellos que tengan una cierta condición, sino que de trabajadores. Claro. Y además que la ley ahora también claro, el 1% lo está pidiendo, el 1%. Sí. Pero me refiero a las grandes empresas que hay acá. Muy difícil, muy difícil. Le tienen miedo al tema, esa es la verdad. O sea, para variar, a lo desconocido, a lo distinto, lo que no está dentro de mis parámetros, lo relego mejor. Es como... Claro.
O ayudo de otra forma. Claro, o sea, Sí, ayudo me de quedo otra forma. tranquilo. me quedo tranquilo, aporto con una... Cumplo Sí. con a lo mejor con ese 1% de otra forma, porque hay formas, y me quedo tranquilo, mi conciencia está tranquila, ya Sí. hago esta cosa que Y se vamos llama a misa el como esto. domingo. Pero ¿qué falta para que la empresa se atreva? Es que sabes tú, hay una que se está dando muy buenos resultados, como la Escuela San Miguel, que también hicieron el Centro de Salud Mental, Rostros Nuevos, hicieron un proyecto, pero el problema mayor yo creo que para las generaciones que vienen a futuro es trabajar con los padres, porque los padres son los primeros limitantes en que su hijo trabaje, que vuele, no va a ser. Ellos hablan por ellos. Y eso no puede ser porque ellos como dicen, no, si no tiene capacidad para ir, no tiene para hacer, y a la vista está, ¿no es cierto? Los papás son los que no se puede levantar muy temprano porque se puede resfriar. Entonces, yo creo que ahora la nueva generación en el Colegio San Miguel están trabajando, desde ya trabajaron con los papás. Fue un trabajo arduo que me tocó conocer de cerca a mí. Y tiene que ver con las altas expectativas. Que uno tiene. Y ya hay 3 o 4 jóvenes trabajando en el San Agustín, la clínica San Agustín, Falabella, y en Santa Isabel. Y han sido destacados como el mejor empleado del mes. Entonces, se puede, pero hicieron un trabajo arduo con los padres primero. Porque no querían que trabajaran, y eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Muchas aprensiones. Pero yo creo que esas aprensiones deben irse eliminando. Por una razón muy simple. Nosotros llegamos a viejos, nos vamos a morir. Sí. ¿Y qué pasa con él? ¿Quién se va a hacer cargo ¿Quién se de hace ellos? cargo? Es lo que más se les repite a los papás cuando llegan con los chicos nuevos, digamos. Y es lo mismo que uno hace de una u otra forma con nuestros niños en los colegios. O sea, déjalo crecer, dale alas, piensa en el futuro, Claro. cree en tu hijo. Porque tiene que ver esto con las altas expectativas, que cuesta un mundo. Pero como anécdota, el otro día conversé con un niño en una situación de disciplina. Y él me dice, pues yo le manifesté, dije, flaquito, yo creo en ti. Y me mira, tío, me dijo, usted cree más que yo mismo en mí, me dice. Sí, pasa con frecuencia. Claro. María Elena, lo que pasa en el Liceo Politécnico, ¿cómo están las expectativas de los jóvenes de lo que ustedes están ahí participando en este proyecto de integración? En el Liceo Politécnico estamos haciendo camino al andar. Llevamos hace 8 años ya instalados como un programa de integración escolar. Debo señalar que trabajé muchos años en escuela especial y tengo una especialización en estimulación temprana, por lo tanto el trabajo con los niños pequeñitos resulta vital. Hay algo que llaman los docentes del área técnico-profesional, que son las habilidades genéricas, que me ha hecho mucho sentido, porque sin duda estas habilidades genéricas es lo que yo ahora visualizo que les falta a estos chicos de un padre, que tiene que ver con la disposición a la tarea, el respeto a la autoridad, todos aquellos hábitos laborales que dicen relación con la puntualidad, la disciplina, la responsabilidad, la laboriosidad, el hacer las cosas de comienzo a fin de una manera correcta. En el Liceo Politécnico, en este minuto son 93 estudiantes con necesidades educativas especiales que están instalados en los 4 niveles, primero, segundo, tercero y cuarto medio. Los profesionales que trabajamos son una psicóloga y 6 educadoras diferenciales. Nuestra atención está focalizada no solamente en estos estudiantes. La verdad que se ha dado una situación bastante particular. Yo llevo ya 15 años en enseñanza media y los jóvenes en enseñanza media sienten que el apoyo es para todos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que lidiar un poco con la resistencia que a veces tienen los chicos en la básica, o un poquito de vergüenza de esto de ser tratado distinto. En el poli todos quieren pertenecer al pie, reconocen el apoyo de las profesionales y sin duda nosotros tampoco hacemos una focalización en este estudiante y no en el otro, que creo que es bastante vital. El trabajo colaborativo resulta indispensable a la hora de hablar de inclusión en un sector TP orientado a la vida laboral, en donde no tenemos tanto tiempo para formar.
y donde muchas veces que ustedes conocen la realidad de un contexto municipal, periférico, urbano, rural, nuestros estudiantes no siempre tienen una familia tan presente. Sí. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, hablamos de a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel escolar. ¿Ese es el trabajo colaborativo al que se refiere? El trabajo colaborativo se compone de todas esas variables que tú señalas. Incorpora a la familia, y la familia es vital por este mismo aspecto. Pero ojo, que si no está la familia, el colegio debe asumir esa responsabilidad y no sacarle el quite, cosa que ha sido también una barrera, porque de pronto muchos de nuestros docentes, porque era así, o sea, yo soy formador, soy educador, pero no vengo aquí a enseñarle cómo se comporte, eso es de la casa. Claro. Pero hoy día necesariamente tenemos que abordar también ese tipo de situaciones. Es que eso pasa por nuestra visión de educación, en que sabemos que existe una familia, que existe un apoderado, en el papel. En el papel, claro. Pero en la práctica nosotros asumimos el rol de mamá, papá, abuelo, médico, asistente social, todo. Y por lo tanto, la enseñanza va más allá, porque en rigor, ¿qué tengo que enseñar yo en el colegio? Sumar, restar, leer, escribir, punto. Porque yo supongo que todo lo valórico y toda esta formación que tuvimos nosotros, a lo mejor cuando chicos, viene de la casa. Lamentablemente no es así. Pero tanto y ahí tenemos que en nuestros tiempos, quizás años atrás, no sé, mucho de lo valórico también se reforzaba en el colegio. Sí, se se refuerza. Los valores los principales profesores siempre han sido claro, el colegio tenía un rol importantísimo que un poco se ha dejado de lado también por el tema de las competencias. Sí, pero el colegio, como tú lo señalabas, reforzaba. En la actualidad tiene que reforzar y crear. Porque el rol familiar ya pasó, no sé en qué plano, porque lamentablemente en muchos colegios, y yo hablo por la realidad que viví cuando trabajaba en asesoría, el colegio recibía al niño en marzo y lo sacaba en diciembre. Y habitualmente algunos apoderados llegaban en marzo del año siguiente para saber si pasó. Sí pasó. Se da, es muy habitual, es lamentable. Los colegios en sí hemos asumido un rol más allá de lo que es el contenido. Tenemos que desarrollar ahora las habilidades blandas, o lo que se estipula ahora con la habilidad del siglo XXI, en que no somos competitivos, sino somos colaborativos. Y bueno, hace un rato atrás lo comentábamos en off, y se lo preguntábamos a mis hijas, ¿qué tengo en mi colegio? ¿Alumnos o niños Down? Y mis hijas las dos, alumnos. Estudiantes. Porque los chicos ya ven eso, o sea, nosotros los adultos tenemos que derribar estos constructos que tenemos desde chicos y nuestras nuevas generaciones ver el futuro con el igual, con mi colaborador y no ver el defecto, sino sus cualidades. Mira, y completando la pregunta que me hacías, ¿qué es el trabajo colaborativo? Los compañeros juegan un rol esencial aquí. No se descartan los pares, no se descartan los docentes. Es sumamente importante formar parte de los equipos directivos, de los equipos de gestión en los establecimientos, que el programa de integración esté desde la política del establecimiento conformado para que cautele que desde el proyecto educativo del establecimiento, del proyecto educativo institucional del establecimiento, los PME y cada una de las orientaciones del reglamento de evaluación sea pertinente y esté enfocado al trabajo de todos los estudiantes. Y obviamente sin dejar de lado, el caso de nosotros que trabajamos en colegios que reciben una subvención importante del Estado, los recursos económicos. En la administración y en el buen uso de esos recursos que no son, y yo soy supuesta gente en eso, no son míos, son de mis niños. Mis niños son mis jefes. Por lo tanto, yo me debo a ellos. Y por lo tanto, es súper importante esto de maximizar el recurso humano, económico, porque lamentablemente estamos en un país que las necesidades son múltiples y los recursos
escasos. Bueno, en un programa anterior desde el Ministerio justamente nos hablaban algo que ya no se habla de proyectos de inclusión, sino que de colegios inclusivos, ¿cierto? Que ese es el trabajo que se está desarrollando, que trabaja muy bien el Colegio Pomaire, hay que decirlo, y que también el colegio acá, el Liceo Politécnico, lo está desarrollando en Melipilla. Fantástico. Cecilia, ¿cuál es la visión de ustedes como red de este trabajo? Nosotros como red estamos más dirigidos a la parte accesibilidad y los ajustes que están haciendo los colegios, los edificios públicos, el comercio. Estamos elaborando un plan de una campaña amable, porque tiene que ser así amable, para decirle, señor, usted tiene que cumplir con la ley que se empezó a regir el 4 de marzo de este año, donde usted debe, toda persona tiene el derecho de ingresar a su negocio, de ir a un restaurante a servirse un jugo. Todas las personas que tienen movilidad reducida, con discapacidad, cualquier persona, tiene que tener su baño universal y su rampa, que es lo primero que se puede, porque no los vamos a poner exquisitos a decir, hoy tienen que tener braille para que era una persona ciega, eso ya sería demasiado pedir, pero tenemos que ir viendo primero, ¿no es cierto?, los primeros avances. Exacto. Porque Melipilla está al debe en la parte de accesibilidad. A nosotros nos consta como red, porque acá Betty también pertenece a la red, ¿no es cierto? Fueron, por un lado, de la avenida Ortúzar, como 7 locales inclusivos, y no cumplían tampoco con los requisitos, porque las rampas las ponen por buenas prácticas, pero no cumplen con la función, las altura y ancho. Las medidas. Entonces, vamos a hacer una campaña y los estacionamientos, ¿para qué decir? Los estacionamientos acá es un desastre. Nosotros tenemos que estar llamando a seguridad pública, señores, hay un mal estacionado, qué sé yo, no, son 5 minutos nomás. No, tiene que estar todo el día desocupado, por último, les pertenecen a ellos. Entonces, la ley. Es la ley, pero no están ni ahí. Yo recibí este insulto por haberle comentado en forma respetuosa, señor, usted no tiene que estar estacionado acá. Ustedes ven la discapacidad como el otro. Pero ¿eso es una realidad zonal o será una realidad país? Yo creo que país. ¿Sabes por qué? Yo creo como un dueño de casa. Cuando el dueño de casa es el que tiene que decir, ya, vamos a empezar a hacer a los hijos, le empieza a darlas, ¿no es cierto? Todo lo que deben cumplir, cada uno usted tiene que cumplir en esto, le dice a sus hijos, lo mismo tiene que hacer el Estado, de quien esté. Acá no, quien esté, decir, señores, ya esta ley... Políticas de Estado. Política del Estado, tenemos que empezar todos a cumplir, y esto se viene anunciando el año 2016, esta ley. No es cosa que dijeron nada recién. Y yo les voy a decir que ni siquiera los comerciantes acá, yo creo que estuvo acá la persona el presidente de la Cámara de Comercio, que me comentaron a mí que él me decía que la mayoría de los comerciantes no sabe lo que es la ley de accesibilidad. Un tema de desinformación. Desinformación. Entonces nosotros en eso vamos a hacer la campaña, indicarle qué es lo que tiene que empezar a cumplir en forma amable, y ya después 2 meses más le vamos a decir, sabe que hay unas multas de este monto, y así vamos a ir avanzando. Bueno, en ese tema de la desinformación de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio junto con el concejal Guerra quedaron de acuerdo de hacer un trabajo en conjunto para informar justamente a los comerciantes de lo que se trata. Ahora, en el tema de la ley de accesibilidad universal, ¿cómo está en el tema de los establecimientos vocacionales? ¿Cómo se maneja eso a nivel zonal, país? ¿Estamos también a nivel de eso, no? Deja acomodarme. Sí. No, hablo... Hable por usted. Hablo por mí, por mi realidad de colegio. Tenemos accesibilidad, nos falta, porque uno no puede decir tengo todos los aspectos cubiertos. Bueno, ahora comenzábamos recién. Nuestro colegio tiene 2 pisos. El ascensor de nuestro colegio es una excelente bodega. Creo que funcionó un par de meses cuando se inauguró. ¿Ya? ¿La bodega o el ascensor? El ascensor. Ahora es bodega. ¿Qué bodega? Ahora es bodega. Pero en estos instantes ya con el fondo FAEP se adquirió un salvaescala, que se llama, el cual ya fueron a tomar las medidas, se rectificaron y se estaría instalando, por lo que tengo entendido, ya en muy corto plazo, o sea, en septiembre estaríamos ya con nuestro salvaescala, que efectivamente es para los niños que tienen movilidad reducida, que en este caso como colegio no tenemos.
lo cual no implica que uno tenga que hacer las cosas. Claro. Tenemos unas rampas para que Quisiera acceda. preguntar, pero antes de seguir con el tema, ¿qué es un salvaescalas? El salvaescala es... ¿Es una persona que No. pone ahí? No, no. Es una en máquina. rigor, es, Una máquina. es como que una Sí, baranda sí, sí, que que va por el- bordea todo el contorno de la baranda existente Ya. y va con un carrito, no un carro, sino con una perfecto. rampa Sí. donde se instala la silla de ruedas Y sube se por el aprieta contorno, y se sí. va subiendo. Ah, ok. Es uno de los tantos sistemas que existen Sí, en el sí. mercado. Un poco más económico también. Sí, porque lamentablemente Sí. los ascensores, Sí. claro, uno puede decir, puede encontrar por, no sé, pongo un número, te lo arreglan por $1.000.000, pero te amarran con un contrato de 18 años, Sí. perdón, a 18 meses, para que te lo mantengan y es mensual, mensual. porque la ley estipula que tiene que ser mensual. Y ahí, no sé, pues te cobro 300.000 pesos. O sea, en un año te sale más caro la mantención que Claro, el mismo claro. ascensor. Bueno, tenemos nuestra rampa, está señalizado con los bordes amarillos, los desniveles, porque como todo colegio lo tenemos. Pero sí creo que está la voluntad de ir mejorando. Para eso nosotros como institución, los fondos que nos asigna el Estado por mantenimiento, hemos asignado para algunos trabajos. Que siempre son pocos. Que siempre son pocos, efectivamente. Y ya tenemos proyectado para lo que nos llega en diciembre, ya lo tenemos gastado, Ya. porque hay que colocar en muchos sectores cemento. Uno me dicen, pero si no tenemos niños en silla de ruedas. Sí, no tenemos, pero los vamos a tener en algún momento. O puede Futurista. llegar un apoderado. O puede llegar un Apoderado, justamente. y lo que te señalaba Sí, recién, visita. tenemos alumnos con síndrome de Down que efectivamente necesitan, Sí. porque a algunos les cuesta movilizarse, de los que tenemos nosotros, y por lo tanto yo tengo que asegurar la seguridad de mis alumnos. Exacto. Y como yo le digo a los apoderados, desde el momento que el alumno cruzó el portón, la responsabilidad al 1000 es mía. Y yo tengo que procurar que todos mis alumnos tengan las mismas condiciones para poder desplazarse dentro del establecimiento. Porque además ya se nos hizo un poquito pequeño, considerando que ya vamos casi los 600 alumnos. Ah, Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el liceo Con el poli. Politécnico? El poli, a diferencia del Colegio Pomaire, tiene algo más de 9 hectáreas de terreno. Lo que por otro lado Sí, también también, dificulta sí. la accesibilidad porque es un terreno enorme y evidentemente que se proyecta más recursos para poder invertir. Estamos trabajando para usted, ¿cómo se dice? Hemos actuado sí de manera reactiva porque sinceramente la llegada de una estudiante con una Sí, movilidad reducida nos obligó, entre comillas, a generar rampa y espacios de traslado para ella más cómodos. Más en la hora del idioma. Sí, y Sí. bueno, como en el Liceo Politécnico nuestros propios estudiantes trabajan y aprenden Sí. haciendo, tenemos la facilidad de que los propios chiquillos realizaron esta rampa, los accesos. Sí, Cecilia visualizó el Sí, trabajo el otro trabajo, día, sí, es pero fantástico. queda harto por hacer. Yo quisiera hacer una consulta, quizás es una locura, viendo que muchas veces los recursos escasean, que hay que jugar a la bicicleta para poder hacerlo, ¿no es Sí. cierto? Hacer los trabajos. Quizás no hay una posibilidad de que los alumnos justamente del Poli desarrollen este tipo de actividades para ir en beneficio de otros establecimientos educacionales, a eso que hagan puedo- algún tipo de alianza. Puedo apuntar. Ya. Nuestros Sí, alumnos, eso mismo porque yo también son también. nuestros, Sí, sí. me refiero a nuestros porque son alumnos de la corporación, Claro. sí han estado, personalmente en mi colegio fueron a arreglar unas mallas que también eran un poco peligrosos para los niños porque llegan las pelotas, pero sí doy fe de que los chiquillos del Poli, el equipo docente, hace un recorrido por el colegio en que los directores solicitan sus servicios. Efectivamente, son muchas las necesidades y también son pocos los chiquillos y tienen que sí. distribuirse dentro también de sus clases. Ahora, claro, hay que entender Sí. que ellos están cubriendo Sí. una necesidad que es de Estado. Exacto. Una- Sí. una De muy necesidad buena del voluntad. Estado. De buena voluntad lo están Voluntad, haciendo, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué le parece a la señora Betty esto, pues? A ver, la realidad nuestra es totalmente distinta porque no es un colegio nuestro, ¿ya? Son talleres laborales, no es un colegio y nos llegan ya, los chiquillos llegan adultos, cuando ya salen de las escuelas especiales o han estado en su casa un tiempo y de repente se dan cuenta de que pueden entrar allá. Y así que no es lo mismo que ustedes, ¿me Sí, entienden? porque ustedes Para es mí una hay tarea muchas cosas nuevas. ardua. Claro, Ardua. es mucho más reducido. Sí.
Pero ¿ustedes reciben gente con movilidad reducida o solamente con discapacidad? No, si acaso tiene la posibilidad de trabajar con las manos, pero Sí. ¿cómo se llama? Lo primero que tiene que tener la persona, el muchacho o la chica que postule con nosotros es que tenga problemas de salud mental. ¿Ya? Eso es porque no vamos a recibir a un chico con silla de ruedas que no tenga, o a ningún otro que no tenga primero Claro. un problema de Ahora, salud mental. ¿cuál es la edad en que ustedes trabajan? Después de los 18, Ya. cuando ya se supone que han terminado su proceso escolar. colegio. ¿ya? Ok. Ahora, si los padres los autorizan y el chico se ve que puede trabajar, 16, pero bajo la responsabilidad de los papás. Y volviendo a esto, tema de la familia, nosotros siempre hemos pensado de que nos conformamos con que los chiquillos no retrocedan lo que aprenden con nosotros después en la casa. Con eso ya estamos como pagados. ¿Ya? Entonces, eso se les exige a la familia. Se les exige. Claro. Sí, ¿Por qué? Porque, como decíamos delante, trabajan, pero también los educamos. ¿Ya? Sí. Que los modales, Sí. que el trato con las demás personas, porque en cualquier momento alguien dice, hoy necesito un chiquillo para hacer esto, tiene que ir educado en el trabajo, pero también en el habilidades trato, sociales. en Por el supuesto, vocabulario, en sí, el respeto por el respeto. otro. Entonces todo eso va un solo conjunto, digamos. Incluso aprovechamos las actividades sociales que hacemos para enseñarles cómo se come, cómo se sienta, ¿ya? Que no son cosas que han aprendido en la casa, o sea, no están los hábitos. Hábitos, justamente. No están los hábitos de muchas cosas. Entonces también va eso. Y no solo es trabajo. Yo no sé si ustedes saben que tienen una batucada preciosa ellos. Sí, ¿Ya? siempre Oye, acompaña. conocía todo esto. Sí. Partida, sí. Sí. Entonces eso ya es esto fuera del trabajo. Y los martes y los viernes tienen deporte toda la tarde. Muy bien, pues Betty, Danton, María Elena, Cecilia, vamos a hacer un pequeño alto. Antes de irnos, yo quiero mencionar una frase. No es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. ¿Ya? Nos vamos a quedar con ese pensamiento. Regresamos en breve aquí a Hablemos de Inclusión. Muy bien, estamos de regreso con Hablemos de Inclusión. Fíjense que antes de ir con la segunda parte de nuestro programa, que viene muy interesante, hablábamos fuera de cámara de temas que vamos a debatir ahora, quiero leer una frase que dice que la única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro de quienes creen que ser diferentes es ser menos. Y yo también quiero irme por un poco también de lo que hablábamos internamente, de que hay malas prácticas en la sociedad muchas veces por desconocimiento, por falta de querer saber más respecto a cómo debo actuar o cómo debo enfrentarme con las necesidades especiales o con las capacidades distintas o una persona en discapacidad, etc. María Elena, hablábamos justamente que la gente muchas veces ocupa incluso hasta un mal lenguaje para digamos, dirigirse a una persona y probablemente también lo hace sentir distante, diferente, complicado. Hablábamos de que se habla, por ejemplo, del tema de que esto se puede contagiar, lo que tiene esta persona se esconde. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves eso? Primero, hay que ver en lo profundo de cada uno de nosotros cuál es la construcción de diferencia que cada uno tiene respecto del tema. Porque las diferencias no se refieren solamente a las necesidades educativas especiales. Somos un país que le teme a la diferencia de género, hoy por hoy a las diferencias que nos significa la cantidad de migrantes que hay en nuestro país. Y evidentemente antes de todo esto, las diferencias asociadas a las discapacidades eran más potentes, más significativas, más visuales. Generalmente a mí como profesora me decían, no, tiene niñitos enfermitos. Sí, no le decía yo, si están re sanitos, fíjate, Sí. pero tiene síndrome de Down nomás, pero está sanito. Y me quedaban mirando. Entonces decían, no. Y uno tiene que tratar el tema con naturalidad. También nos decían, no le vaya a preguntar a la mamá porque capaz que la quiebre. Y si uno abría de pronto el tema con la mamá, te lo terminaba agradeciendo. Pero lógico. Sin embargo, claro, sí, también nos hemos topado con situaciones muy mezquinas, donde hay verbalizaciones difíciles de poner acá sobre la mesa, pero que descalifican de una manera bastante Cruel. desagradable Y cruel muchas cruel, veces. Sí. y no siempre de personas que llamaríamos ignorantes o
que no tienen una formación. Estas descalificaciones a veces las sufren los padres con los propios personas del área de la salud, por ejemplo. Sí. Entonces, o con los profesores, o con la gente común y corriente en la calle. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué está eso arraigado en la sociedad? Que yo creo que, mira, nuestro país nace desde, bueno, llegan, aunque suena como chiste, llegan los españoles, con los pueblos originarios. Ya hay un choque por la diferencia. Sí, el temor a lo desconocido, como lo señalábamos recién. Y así viene nuestra historia arraigada del clasismo, viene los movimientos sociales, y siempre mirando la vereda de enfrente. Justamente. Que el otro es más rubio, sí, que el otro es aquí, que el otro es allá. Yo el otro día escuchaba unos comentarios, retomando lo que tú señalabas con respecto a la migración, que llegaban estos negros. Y yo preguntaba, si hubiésemos recibido alemanes, noruegos o toda esta cultura nórdica, la gente reaccionaría así. Porque nos vemos como europeos, somos los ingleses de América. Y apuntamos siempre a revolcar en el rostro de mi contrario su diferencia. Señalaba recién, yo me acuerdo muy bien cuando chico, me crié en Yayay, quinta región, campo, y que los niños con necesidades educativas especiales, que les decimos ahora, o eran los mongólicos, o eran los tontos, los enfermos, y quizás otros epítetos que la gente... Frases muy fuertes. Muy fuertes. Y que terminaban en el gallinero, en la pieza del fondo, y hasta que se morían. Nadie sabía de ellos, se ocultaba. Ahora nosotros tomamos como personas, como son, y que merecen el respeto por ser personas. Nuestra sociedad, lo comentábamos el otro día, les falta volver a humanizarse. Hemos perdido esa capacidad de impresión por lo que está pasando. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y retomando eso, la semana pasada uno de mis asistentes fue a Santiago en una capacitación y me di cuenta después que estuvo en el metro parado un par de horas porque alguien se tiró, que es habitual. Sí. Y me decía con desparpajo que la gente se tiró otro. O sea, y con eso, ¿qué estáis señalando? O sea, perdiste esa capacidad de impresionarte que el otro es una persona, que el otro tiene una familia, que es un hijo, que es un padre. Que no se sabe el contexto, que no por qué se sabe tomó el esa decisión. Fíjate que a mí me pasaba algo siempre en relación a eso. Sobre todo en el ámbito de la salud se usa mucho el justificar las prácticas respecto de... Es que ve tanto, entonces ya están acostumbrados. Y yo siento, fíjate que mientras más uno ve, más humana me hago. Porque sinceramente, mientras más veo, más sensible me hago, más responsable me siento, y sobre todo como profesional, de educar al otro que está alrededor mío o de aportar desde mi lugar a lo que significa esta situación. La educación inclusiva, en este caso, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, nos compete a todos y no hay que ponerse en la vereda del frente. Somos todos personas y somos todos y no esperar que nos toque. Iguales, y de hecho, tú dijiste algo importante en una reunión. Yo ya soy adulta mayor, también en algún minuto nos va a pasar a todos, sí. Nos vamos a sentir en algún aspecto discapacitados. Si yo voy a Alemania, no hablo alemán. Si voy a Corea, no hablo coreano y probablemente me sienta muy discapacitada en esos ambientes. Pero uno espera tener al menos una actitud positiva en el otro. Esa capacidad de resiliencia que se perdió. O sea, es que ese tema, yo quisiera abordar un poquito el tema de la salud, claro, la diferencia de la atención de la salud pública con la salud privada, porque hay más empatía en la salud privada cuando uno cancela, cuando uno paga, muchas veces en la salud pública. Claro. El bono pesa más. Y uno, claro, uno espera que le toque un buen turno.
que estén descansaditos, que no estén estresados Sí. y que haya empatía Sí. con y que haya vocación finalmente. Pero este tema también dice mucho relación con el tema de la vocación, lo que ustedes hacen a nivel Sí. de sus trabajos, a nivel de UNPADE, a nivel de la red. Hay un tema de vocación, de querer aportar a la sociedad, a querer aportar a este trabajo para que todos podamos de una vez por todas ya hablar de cooperación, ¿no es cierto?, de inclusión. Yo quiero irme a otro tema. Vamos a hablar de la estimulación temprana, porque creo que es muy importante un trabajo desde muy pequeños, de días, incluso semanas de nacido de los niños con necesidades especiales o necesidades educativas especiales o como se les llame, ¿no es cierto?, para que su aprendizaje, su desarrollo sea lo mejor posible. ¿Es así? ¿No es así? Algunos dicen, no, si están tan pequeñitos que no van a recepcionar, no va a servir de mucho. Sí, es así. En mi experiencia, la estimulación temprana es sin duda uno de los aspectos fundamentales a desarrollar en los niños con necesidades educativas especiales. Generalmente son aquellos pequeños que vienen con su familia y que presentan síndrome de Down. Un poquito más grandes los parálisis cerebrales porque no se detectan en el movimiento del nacimiento, pero resulta fundamental. Y por mucho tiempo yo sentía que mi trabajo, si bien es cierto, lo desarrollaba con los chicos con esta dificultad o con esta condición, llegué a concluir que tenía que trabajarla más con los padres. Por lo tanto, la estrategia metodológica era incorporar a los papás en el aula. Yo trabajé 15 años en la Escuela de Integración, de la cual tengo un profundo sentimiento de apego porque son mis mejores amigos. Y la verdad que se hizo un trabajo muy lindo, que se sigue haciendo con otras personas allí, pero resulta indispensable para que después estas familias, porque los chiquillos no van a ser niños eternos, partir desde decirle a la mamá, no sé, vístelo igual que el resto. Chiquillos de 8 años, de pronto que saquele el pantaloncito tejido a mano, el gorrito guagua de 2 meses. O a las chiquillas ya de 15 años, las calcetitas, o sea, vístala como una señorita. Y en estos bebés, claro, uno hacía ese tipo de orientación, ellos tienen respuesta a estímulos. En la parte motora se trabajan distintas áreas, la parte motora, la parte lenguaje orientada en las primeras etapas, los balbuceos, a las primeras manifestaciones de luz y sombra, a coger objetos en pinza y uno va guiándose por un proceso evolutivo normal. Pero la idea de trabajar con los papás en el aula, primero de manera individual, en pareja, en pequeño grupo, tiene que ver también con que vivimos en sociedad, con que no somos personas aisladas. Ahora, distinto es con chicos que tienen otras discapacidades, ya sea un niño autista, un niño con parálisis cerebral, evidentemente más complejo y muchas veces requiere una etapa de un tratamiento más bien clínico, asociado a hoy por hoy a lo que es la terapia ocupacional, pero que no debemos dejar de lado la parte humana, porque los chiquillos reaccionan a la sonrisa y los bebés se ponen tiesos si tú los tomas y los rechazas. Eso es tan así que se dan cuenta. Y ahora que me giré absolutamente con los adolescentes son preescolares en cuerpo de niño nomás. Sí. Necesitan el mismo trato. Bueno, todos los niños reaccionan al estímulo, al cariño, finalmente, como todos, ¿sabes? Y eso demuestra que son tan importantes este tipo de prácticas y que se mantenga la normalidad, entre comillas que hablábamos ahí, de vestirlos a su edad cronológica, como todos los otros niños. Y bueno, de ahí, de este trabajo de estimulación temprana, pasan justamente muchos de ellos ya a la básica, ¿no? Pasan a mis manos. En prebásica recibimos los niños y de ahí en adelante siguen un proceso bastante interesante. Porque en estos 4 años he visto la evolución y ya ver a algunos ahora que se conectan contigo y te dicen tío o director, es porque ya eres parte de su mundo. No yo, o sea, que se entienda, yo paso a ser de su mundo,
Él me reconoce y eso, te digo, en lo personal a mí me pone así el pecho. Ojo, pongan acento en el concepto de aprendizaje que hay ahí, Sí. porque el aprendizaje tiene una concepción muchas veces que está orientada solamente a la parte academicista. Y no es... Y cuando nosotros trabajamos con chicos que tienen necesidad educativa, sobre todo si están asociados a cuadros más complejos, el aprendizaje tiene otra connotación. El mirar, fijar la mirada, el saludar, el emitir una sonrisa. O el que se enoje contigo. Claro, porque es una respuesta. Es una reacción de la... O se taima, Claro. como... Que aprenda a comer solo. Uno busca reacciones de ellos. Que busque que aprender al baño. Sí. Todas esas cosas también son aprendizaje. Y esos son súper importantes. Mira, en el caso nuestro, lo planteaba el otro día, mi baluarte es la Vicky, y que me pasaba lo mismo que tú señalabas recién. Cuando llega la mamá, ella dice que su hija es enfermita. Ah, por supuesto, es típico. Y yo, típico de los... digo, se resfría mucho, todo lo... No, me dijo, no, profesor, no es enfermedad, po. Así que la madre, obviamente, trae los documentos posteriormente, la matrícula, pero en ese momento salta en llanto. Después ha sido rechazada en muchos colegios. La vi que entró en pre-kinder, ahora está en segundo básico. Y yo juego con ella. Hoy día realmente fue a la cocina y quería panes. Le pasó una papita. Y se va. Esas cosas de complicidad, claro. Es como súper rico, cierto, esas claro. relaciones. Sí, claro. Y con los otros niños igual. Y por eso creo que estos procesos de inclusión que estamos dando en el colegio, y me refiero, yo hablo en lo local, ¿ah? Porque lo veo. Yo no sé de qué forma lo están haciendo en otro lado. Pues también tiene que ver con la visión que tenemos de colegio, qué queremos. Sí. Y eso nos ha llevado a otro desafío, que tenemos que reestructurar nuestra propia visión de colegio, porque en un principio, entre comillas, colegio normal. Pero no somos un colegio normal. Y me refiero a la normalidad del común. Claro. Somos un colegio inclusivo. Y por lo tanto tenemos que cambiar muchas cosas. Hemos reformulado nuestro reglamento interno, tenemos que ver lo que es la evaluación, tenemos que ver los accesos, tenemos que ver la forma en que reaccionamos con nuestros alumnos, porque es tan variada la cantidad de situaciones y tan variadas las condiciones que tenemos de nuestros alumnos en el colegio, que prácticamente estamos focalizando y actuando en base a eso, y también inculcando en nuestros niños el respeto por el otro. Y yo los invito a que concurran a nuestro colegio, especialmente en un recreo. Y ahí van a ver que los niños son niños, juegan, se enojan, pelean, como cualquier niño. Yo quisiera hacer una consulta. Justamente hablabas de una emoción, que es el enojarse. ¿Cómo es el trabajo de las emociones con estos niños ahí en el colegio? ¿Cómo trabajan esta área que debe ser un poco más complicada? Sí, es compleja. Mire, y ahí yo me saco el sombrero con los profesores que tengo, en que han aprendido, unas se han capacitado y otros también, tiene que ver con el aprendizaje personal. Y que para mi modo de ver es más enriquecedor que el estudiar, porque tiene que ver con la persona, el cómo él actúa frente al otro desde la emoción, no desde la academia, sino que desde la emoción, desde el corazón. En lo personal, si se enoja conmigo, yo me pongo a tontear como ellos. Soy bien cabro chico. Claro. Como juego con mis niños, y si se enojó, tonteo un rato con él y se le pasa. O si llega triste, un abrazo, o si está en el patio, vamos de la mano, y que me empiezan a conversar, me chamullan un poco, y uno ya aprende. Y eso es lo enriquecedor, que uno aprende el lenguaje, aprende a entender lo que nos quisieron decir. Y eso es súper rico, porque también soy papá. Sí, yo creo que uno Y aplica yo ahí. creo que muchas veces en el colegio Sí. actúo más como papá que como Claro, director. como director. Yo, me lo han dicho que soy como el director atípico. Yo vivo en el recreo con mis chiquillos, tenemos esta relación de que nos miramos y sabemos una seña, un silbido en el patio, que realmente yo no grito. Y los chicos se dan cuenta. Y estamos inculcando el cuidado por otro. A mí me agrada ver los recreos
que a Lucas, Mariano, la Vicky o la Ami anda con otro compañero en la mano, jugando por todos lados, se enojó, se va para el otro lado. ¿Ah? Como todos, pues si todos los adultos también tenemos. Pero el tema de las emociones no solamente pasa en los niños, me imagino que también en los jóvenes ahí en un padre. ¿Cómo manejan el tema de las emociones? Mira, hay muchos caracteres. es más difícil. Ya están grandes. Vienen armaditos. Armaditos. Entonces cuesta. Pero se pueden, como dijo Joan Manuel Serrat, domesticar un poco. Sí, de todas maneras. De todas maneras tenemos una que está con nosotros 20 años casi ya. Y Una hija más. Una hija más. Pues. Y en ese tiempo teníamos un monitor, un profesor. Después llegó la profesora que tenemos. Y ella no levantaba la cabeza. Estaba en terraza. Entonces miraba los zapatos. Si eran zapatos de mujer era yo. Si eran zapatos de hombre era el profesor. Y en al asegurarse de eso era la respuesta. ¿Ya? O más suave o enojada. Y era pero con un genio, pero horroroso. Claro, ahora es porque una ya señorita. Sí. Una señorita. Bueno, a mí me pasa Entonces, que con adolescentes también la cosa cambia. Cambia. La vulnerabilidad, la habilidad emocional, ¿no? Las historias con los pololos, Claro, con las pololas. también. Y que es más difícil en media porque muchas veces hay que explicar al profesor la dificultad o los compromisos emocionales que puede tener un estudiante. La respuesta educativa está relacionada también con estas emociones y que no es que uno espere justificarlas, pero sí debe ser comprendida y entender el contexto para poder emitir un juicio, analizarlo. Yo siempre digo, si a mí me preguntan cuál es la principal estrategia que trabajamos como equipo, porque somos un equipo, yo no trabajo sola, mi equipo es muy bueno. Muy comprometidos, somos el equipo más estable en la corporación, la verdad, de los años que llevamos. Trabajamos bajo 3 principios. Respeto, porque al ingresar al Liceo Politécnico ya no son niños, por lo tanto el trato es de adolescentes, jóvenes, chiquillos, muchachos, chicas, señoritas, muchachas, pero ya no de niños. Un poco para también tirarle la pelota en esta oportunidad respecto de que si usted tiene una conducta inadecuada, yo también debo poner límites y reglas. Y hágase responsable. Y hágase responsable porque también está orientado para la vida del trabajo. O sea, yo no me los voy a llevar para mi casa. Ellos deben aprender estas habilidades y estos aspectos que son indispensables. La otra es la vinculación. Porque con vinculación tú logras que el joven que algo le pasó te cuente, confíe en ti. Pero tienes que ser tan honesto en eso porque también se da cuenta si tú eres honesto o no lo eres. Y por supuesto la afectividad, aunque con ese último aspecto últimamente a uno les tienen bastante restringido que no los toque, que no los abrace, que no puedes darle un beso. Pero yo que soy la más viejita del grupo, tengo varios que me dicen mamá. Sí. Y es difícil que le digas a un joven, a una muchacha, no me digas mamá, porque lo necesita de alguna manera, necesita esa relación. Ahora, si alguien dice que mala profesionalmente hablando que usted actúe como mamá de estos estudiantes, yo digo sí, pero yo soy re brava como mamá. Exacto. Y no soy una madre permisiva. Y eso es lo que buscan, límite y reglas. No buscan a una persona que no te quiera. La persona que no te quiere no te pone límites. Y lo que llama mucho la atención es que ellos aprenden el tema de las reglas, cumplen con las reglas muchas veces en el colegio, pero no así en sus casas, donde hay un poco más de, no sé, mano blanda. No, es que son manipuladores. Porque hay cada caso. Sí. Pero es que esa manipulación la propiciaron también las personas que están alrededor. Claro, por supuesto. Es que tiene que ver con, efectivamente, nosotros en los colegios somos papá, mamá, abuelo, todo. Somos la figura. Sí. Pero también esto, retomando lo que tú señalabas, tiene que ver con la forma en que te percibe el niño, en lo honesto que tú eres y cuando cumples. Sí. Porque si yo te digo, voy a hacer esto, tenés que hacerlo. Hay que hacerlo, como papá. Claro. ¿Ah? Porque eso es lo que necesitan nuestros chiquillos. Y me refiero a todos.
El afecto, yo soy de piel. ¿Ah? Los chicos, me ha tocado niños que ya han salido del colegio, que son algunos más altos que yo, se agachan para que les dé el beso en la cabeza, porque se acostumbran. Claro, pues tan ¿Ah? importante. El saludo en la mañana, Sí. yo los espero en la mañana, los saludo, los despido en la tarde, mi niña, mi niñito, agachan la cabeza, los más chiquititos se retiran. Yo no puedo decirle, aléjate, Sí. yo soy tu director, o sea, tú no me puedes tocar a mí, es imposible. ¿Ah? Nosotros somos educadores dentro y fuera del colegio y por lo tanto también somos ejemplos dentro y fuera del colegio. O sea, un alumno me ve a mí como el modelo a seguir. Pelo corto, o sea, estoy hablando de modas a lo mejor, pero yo ando aseado, pelo corto, uñas cortas, por lo tanto mi alumno sabe que yo se lo puedo exigir. Claro. Y de otras Lógico. cosas. O sea, si yo lo pido Claro. maltratando a otro, yo le pregunto, ¿yo te maltrato? ¿Yo te pego? ¿Te insulto? No, tío. Entonces, ¿por qué tú lo haces? Y no lo vuelven a hacer. Porque tienen que tomarte como ejemplo en esta conducta, porque son conductas sociales que les va a servir para toda la vida. O sea, si le peleó con un compañero o no lo respetó, si yo no le pongo atajo y le indico el camino correcto, cuando sea un adulto, va a ser tal vez el que le esté pegando al otro porque es rubio, porque es moreno. Bueno, enseñar con cariño se llama Con eso, ¿eh? cariño, Y con sí, vocación. sí. Se me queda brevemente por tiempo, porque estamos casi llegando al final, una pregunta más a María Elena. ¿Qué pasa con los jóvenes que salen una vez de cuarto medio? ¿Hay algún tipo de seguimiento con ellos? Con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sí. Tenemos un jefe de producción en este minuto, Leonardo Araneda, que él también está dedicado precisamente en esta etapa por algunos proyectos en que está incursionando el Liceo Politécnico, en averiguar en qué están nuestros estudiantes que han salido. La mayoría, como nosotros no llevamos tanto tiempo en el Poli hablando del equipo integración, los chicos que han salido, la mayoría está trabajando. Sí debo reconocer que la mayoría de las necesidades con las que nosotros trabajábamos eran discapacidad intelectual leve, o sea, chicos que tú no te das cuenta por la calle que tienen alguna dificultad, y también dificultades de aprendizaje. Algunos no lectores, pero yo, bueno, he vivido siempre en Melipilla, en el campo, y la mayoría de nuestros obreros agrícolas o choferes de pronto son personas no lectoras, entonces a mí no me sorprende, con muchas habilidades relacionales y sociales. Por ahí el énfasis que uno coloca en lo que te digo, las habilidades genéricas, el perfil de salida, el trabajo muy responsable y maravilloso que hacen los jefes de las distintas especialidades. Ahora, Leonardo está encargado en este minuto de averiguar en qué están estos jóvenes, porque también necesitamos saber, no solamente referido a los estudiantes del PIE, sino que de todo el Politécnico, en qué están, qué están haciendo, si están trabajando en la especialidad en que se formaron o no. Y si no es así, también ver qué podemos hacer para ello. El gran desafío es, sin duda, y te lo digo honestamente, no quiero mentir, yo no sé cómo estamos actualmente y con las especialidades que tiene el Politécnico, que es un TP industrial, ustedes lo visitaron el otro día y se dieron cuenta de eso, que funciona con la rigurosidad de una empresa y a la luz de lo que es todo el sistema de prevención de riesgo también asociado a una empresa de carácter industrial. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de necesidad educativa o discapacidades mayores, el desafío puede ser enorme. Disculpa, aquí quiero detenerme un poco. Yo tengo muchos alumnos con necesidades educativas permanentes y es un desafío porque los transitorios los puedes ver tú. Claro. ¿Qué pasa con los permanentes? ¿Dónde van? Es ahí donde hay que hincar el diente y este es un desafío que tiene nuestra corporación que asumir y también la dirección provincial. Sí. Bueno, nos queda tema para otro programa, de verdad. Yo quiero agradecer a Cecilia Celis, presidenta de la Red Comunal de Discapacidad. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, de verdad. Por invitarme. Feliz de haber estado acá compartiendo. Hoy realmente me voy, pero maravillado con todo lo que he escuchado aquí y esperanzada. Sí, nos estamos invitando. Sí. María Elena Rojas, encargada del proyecto de integración del Liceo Politécnico. Muchas gracias. Solamente decirle a la comunidad de Melipilla que el Poli es más que las noticias que ocasionalmente salen. Exacto.
que se queden con lo bueno del Poli. Sí. El Poli es una institución que hay que proteger, que hay que cuidar, y en eso somos responsables absolutamente todos, especialmente quienes estamos allí. Sí. Y no es por nosotros, porque yo me voy para mi casa y me pagan el sueldo, es por mis estudiantes, por mi apoderado y por la comunidad melipillana, que es tan importante, un liceo que tiene más de 80 años. Sí, hay que defenderlo. Sí. Muchas gracias. Danton Pizarro, director del Colegio Pomaire. Bueno, lo que he señalado a los 4 vientos, necesitamos de suma urgencia mejorar las condiciones de nuestros niños con necesidades educativas especiales, sobre todo los permanentes, y como institución tenemos que asumir ese desafío, porque lamentablemente Melipilla no está dando el ancho para los niños con necesidades educativas permanentes. No. Y es un desafío que tiene que asumir, lo dije recién, nuestra corporación y el Departamento Provincial de Educación. Y para eso vamos a dar la pelea. Muchas gracias. Yo también, porque yo siempre he peleado por lo mismo. Bueno, despedirse. No se preocupe, señora Cecilia, no se preocupe, estamos despidiendo. Betty Ramírez, administradora de UNPAD de Melipilla, muchas gracias por compartir con nosotros esta mesa. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos, y a lo mejor resulta un poquito, no sé, pero estamos orgullosos de tener a UNPAD, orgullosos de los 40 años que vamos a cumplir el próximo año. Así que han salido montones de chicos. Tenemos un matrimonio que se formó allá y hace un tiempo cumplieron 15 años de casado, y por supuesto que estuvimos invitados a la fiesta de los 15 años. Entonces son cosas como de sentimientos, como de cariño, que no se olvidan. Hay una vida de por medio. Una vida de por medio, sí, una vida de por medio, sí. Así que gracias, y dispuestos a ayudar y a ¿cómo se llama? Y a colaborar en todo lo que esté a la mano. Me está sonando la alarma, me están diciendo que tenemos que finalizar el Hablemos de Inclusión. Muchas gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Este programa que llega a sus hogares gracias al Fondo de Medios, Ministerio y Secretaría General de Gobierno, al Consejo Regional Metropolitano de Santiago, Fundación Apanines y Fundación San Sebastián. Gracias por estar ahí. Una frase final: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No se olviden de eso, que estén muy bien. Hasta pronto.